Amables televidentes, redevidentes e internautas, como siempre, sean todos bienvenidos a una versión nueva y contundente de Tal y Como Es. Con nosotros, como siempre, la bella e inteligente Arelis Mejía. Arelis. Miguel, como siempre, un placer estar aquí, compartir con nuestros redevidentes y también este espacio contigo en Tal y Como Es. No se olviden de darle a esa campanita, suscribirse a nuestro canal de Vía Láctea Media y así serán parte de la familia de Tal y Como Es, así como le llevamos las noticias, Miguel. Un capítulo contundente, como le definimos, porque tenemos con nosotros hoy la grata figura de un gran maestro de la política dominicana y un gran hermano, un excelente ser humano, pero el mejor estratega que hay aquí en la política vernácula de la ciudad de Nueva York, don Emilio Moronta. Don Emilio, por fin, bienvenido a Tal y Como Es. Muchas gracias. Un saludo especial a ustedes en primer lugar y en segundo lugar a toda la audiencia de este programa que conforme a lo que estoy observando por los medios virtuales es un toque de queda que ustedes producen a nivel del colectivo que le interesan los asuntos sociopolíticos y económicos de la nación dominicana. Gracias, Muchísimas don Emilio, eso gracias. lo hacemos con mucho cariño. Pero Arelis, nos gustaría que don Emilio nos dé una panorámica de estas elecciones internas, o sea, primarias internas en el PRM, que arrojó unos resultados que la gente pues lo ha disfrutado bastante. Sí, es bueno que le expliquemos, Miguel, a nuestros redevidentes que eso no se trata de las elecciones presidenciales, o sea que para elegir al candidato a la presidencia por el PRM, sino para la posición de diputado del exterior, diputado de ultramar. Exactamente fue las elecciones que tuvimos no hace mucho. Don Moronta, díganos. Muy bien. Las redes, los canales de televisión y los periódicos han estado cargados con relación a las noticias relativas, valga la redundancia, a la recién pasada convención del PRM, Partido Revolucionario Moderno. Esta convención ha sido cuestionada por muchos y se dice que fue un fracaso y que hubo una gran abstención y hay gente que está altamente preocupada. Pero yo no lo creo así. Si nosotros hacemos un recorrido desde que empezó a votar el dominicano en el exterior a la fecha, las abstenciones son una peculiaridad de esos procesos. El primer proceso de votación se hizo ya formalmente y reconocido por la Junta en el 2004 y hubo una abstención por encima del 80%. Después vino la del 8 y también hubo una abstención que en ninguna mesa se llegó a más de 100 votos. La del 12 también tuvieron su reserva en cuanto a la participación. Igual manera en la de el 16 y la del 20 también. Entonces, las de hoy no son una excepción. Me explico. En las elecciones nacionales hubo una extensión por encima del 50%. Se le factura al COVID. Es posible que el entusiasmo y la efervescencia que había no se expresara a plenitud por ese fenómeno, por esa pandemia. Ese es el alegato, pero yo quedé prácticamente convencido que no fue tan significativo, porque en otras elecciones, habiendo más de 60 colegios, no 60 colegios, no recintos y cientos y tantos de colegios, usted coge las estadísticas y muy poco pasaron de los 200 votos y la mayoría fueron 100 a 30, 100 a 22, cosas así por el estilo que se decidieron. Ahora, ¿qué pasa con la abstención? Y para mí no es sorpresa.
es que aquí se dan una serie de elementos que no se dan en Santo Domingo. Empiezo con el primero. Aquí las necesidades elementales o primarias del dominicano que reside en este país y básicamente en el exterior en términos generales, porque tenemos dos circunscripciones más al margen de la número 1, que es la que nosotros estamos analizando, que comienza en el sur de la Florida, porque Florida corresponde a la circunscripción 2. Entonces, del norte de la Florida, para decirlo mejor, hacia el norte de la Unión Americana es la circunscripción 1, terminando en Alaska y pasando por los diferentes estados. No vamos a entrar en detalle porque sabemos que el tiempo es precioso. Lo que quiero decir es que las necesidades imprescindibles como es trabajo, transporte, alimentación, vestuario, educación, recreación, aquí están garantizadas. Y ofrecer esas opciones no es una motivación para el votante del exterior. Aquí se vota fundamentalmente por razones de vínculos afectivos, más que por razones de vínculos políticos, aunque hay que reconocer que hay un gran segmento que muchas veces no participa en partido, que tiene una gran preocupación por la problemática de la nación. Entonces, un segundo factor es que aquí no se participó en las elecciones para elegir la dirección. Eso desaceleró la motivación o la cultura de votar fue exacerbada porque no se votó y se hicieron por razones de conveniencia estratégica una serie de reestructuraciones sin la participación de la base. Ese es un motivo que podríamos agregárselo al primero, que es el fundamental. El segundo motivo es que hay algunos segmentos que están descontentos por razones de que no se le ha dado empleo, pero eso es cuestión de que se ha levantado un expediente para crear percepción falsa y muchos compañeros le han hecho el juego a la oposición. Porque si usted toma los gobiernos anteriores y compara los nombramientos que hay ahora, usted dice, pero se está dando algo ahora superior en lo que respecta a nombramientos o similar a lo que ocurrió en los otros gobiernos, fundamentalmente lo del PRD aquella vez, hoy PRM. Es decir, que se quiere alegar que realmente la situación es un indicador de lo que va a pasar en las elecciones generales. Y yo no lo creo así. ¿Por qué? Porque eso ha sido norma. Eso es tan tal que ustedes que son personas que tienen muchos años en este país saben que en las elecciones del capítulo americano, como le llamamos nosotros en el partido, en las elecciones de ese país, para elegir los asambleístas, los concejales, los senadores y el presidente, hay una gran apatía. Más fundamentalmente en la comunidad hispana. Entonces, esos factores agregados a que entienden que la dirección quizá que se designó no responde a los intereses de las grandes mayorías, son factores que inciden en que en estas elecciones no hayan salido a votar masivamente. Pero quiero recordarle a los que quieren explotar eso para decir que el Partido Revolucionario Moderno aquí está en remojo, que la elección de la dirección del partido que salió ahora recientemente y que fue electa también en convención es la misma, no participó más que un 0.005%. Y que el que ganó la presidencia aquí en Nueva York, no obstante tener un promedio
vamos a hablar en términos redondos, no exactos, de 75,000, 80,000 votantes, incluyendo todos los partidos, fue una muestra de lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque no llegaron ni siquiera a 1,000 votos. Y no había problema de empleo cuando es. Y en las elecciones del capítulo americano no hay problema de empleo. Y el que no lo crea, que le pregunte a Josh Álvarez, en su primer periodo, cuando era un rookie, no tenía experiencia, digo, en su primer intento de ser asambleísta, que él tenía una lista que ganaba de calle, y donde habían 100 votaban 4, donde él tenía 200 votaban 8, 10, y realmente no pudo pasar por esa abstención, y no eran elecciones dominicanas. Entonces, la abstención viene también porque aquí no puede funcionar el picapollo, la botella de ron, y mucho menos las demás facilidades que se le dan al votante para comprarle la cédula o comprarle la voluntad del voto. ¿Por qué? Porque los 500 pesos no se dan aquí. Entonces, en ese sentido, la convención para mí es algo normal y no hay que alterarse así. Es un indicador para que haya una preocupación tanto en Santo Domingo como aquí, porque me parece que en las designaciones que se han hecho en las diferentes seccionales se ocurrió incluir en las nuevas direcciones a los que saben dónde están los votos y cómo conseguirlos. Don Emilio, vamos a una pausa y regresamos, Arelis, con más preguntas de interés. Así es, Miguel. Tú sabes que tenemos el proyecto en La Vega Real. Tenemos Paraíso Dorado, este proyecto que tiene, por ejemplo, es un proyecto moderno, Miguel. Solamente con $800, que serían algunos 50,000 pesos, lo puedes conseguir. Tenemos aquí un área de recreo para los niños, tenemos también área de piscina, parqueo privado, Gazebo, apartamentos de 3 habitaciones. Y obviamente solamente necesitamos, Miguel, la voluntad de irnos a comprar ese apartamento en la República Dominicana, y ahora con Banreserva aquí, obviamente podemos fácilmente gestionar hasta una hipoteca para ese proyecto, Miguel. ¿ya no hay excusas? Ya no, definitivamente que no. ¿Y a quién tenemos que llamar? Carlos Reynoso, al 829-760-5149. Así es que todo el mundo, Miguel, a separar su apartamento en la República Dominicana. ¿Y qué ha pasado, Miguel, con esos $1,000 de los cuales tú me hablaste? Bueno, yo estoy loco por entrar, ya viene mi aplicación, estoy esperando que me llame. Así es, Miguel. A la espera. Estamos hablando, Miguel, de la compañía Familia Home Care. La familia Home Care básicamente le está dando $1,000 de bono a aquellas personas que quieran registrarse con ellos para atender a sus familiares. Van a ganar $22 la hora, Miguel, pero esos $1,000 solamente lo van a recibir, lo van a recibir después de 2 meses de haberse registrado con ellos. Ay, Ricardo está esperando por ustedes. 646-661-0800. Ricardo. La familia Home Care. La familia Home Care. Así es. Don Emilio, yo tengo que confesar que yo siempre lo he admirado y lo he querido muchísimo, pero ahora me pasó una experiencia que yo no había experimentado con usted. Cerca de un mes antes de estas contiendas, yo recuerdo que me aproximé y le pedí que me diera una idea de cómo iban a hacer estas votaciones. Y usted me garantizó con números que Norberto Rodríguez repetía. Yo obviamente hice silencio porque uno oye tanto. Yo estaba apoyando a Roberto Rojas, ese era mi candidato, y obviamente uno anda buscando informaciones. Pero lo que me impresiona, Arelis, es que localidad por localidad el porcentaje estuvo casi perfecto. Incluso me dijo, en Manhattan no tenemos votos, nosotros no vamos a gastar energía ahí. Sí, no, nos dijo que básicamente para el candidato que estaba en sí trabajando, que lo más probable un quinto lugar, no esperaban más de ahí un quinto lugar en Manhattan.
entendiendo que habían demasiados candidatos aquí en Nueva York específicamente. Y tal como Planteó así. lo predijo Norberto Rodríguez, quien de hecho es un muchacho con una estrella por delante. Sí, sí. O sea, fuimos a su oficina en la Allá, República Dominicana. Hay que ver el carisma, nos dio un tour por la las cámara. atenciones, fuera de serie. Y vi la gente, Sí, sí. cómo iba a abrazarle y fuera de serie. O sea, no nos sorprende que le hayan reelegido. Y lo mismo sucede lo que Kenia sonó mucho y ahí está. Kenia O sea, Vidal. Kenia Vidal logró su segundo lugar. Y Cirilo, que todos sabemos que hizo una gran campaña, Cirilo ha ido siendo tomado en cuenta y ese afecto ha ido de manera ascendente dentro de los actores de nuestra comunidad. Bueno, y ahí está, Cirilo, tercer lugar, Norberto primero, Kenia segundo y Cirilo tercero. Su opinión acerca de esto, don Emilio. Sí, en primer lugar, yo quiero decir, y hay gente que se sorprende, que cuando me hablan de Cirilo, no necesariamente porque es Cirilo y llevan mi apellido, somos Morón. Y como algo chistoso, cuando yo andaba haciendo el recorrido por la circunscripción, le dije, hasta 18 yo me llamo Emilio, si quiere me ponen el segundo apellido Quiñones. Yo no soy Morón, para que no confundieran los votos. ¿Por qué? Porque alguna gente me llamaba, oye, la campaña tuya va buena, cuenta conmigo. ¿Cómo así? No, tú sabes que te vamos a sacar diputado, pero mira, muchachos, tú estabas loco o mal del juicio, como se dice en el Cibao. Entonces, en resumen, yo me siento bien porque Cirilo ganara, y te repito, no porque fuera Cirilo, porque ganó uno de Nueva York, la ciudad que más votantes tiene. Entonces, yo entendía que era un acto de justicia de que saliera uno de Nueva York, pero ¿qué pasa? Como usted dijo al principio, yo, ayudando a Norberto, lo que hice fue que aposté a la división que tenían. Entonces, nosotros apostamos a la división y a candidatos que yo antes le decía, no permita que te cuenten los votos porque ahí va a llegar tu liderazgo, la gente va a saber lo que tú tienes. No se llevaron de mí, entonces le dije, no, tú puedes ganar. Pero yo lo que quería era que los votos no se fueran todos de un solo lado como ocurrió. Porque Nueva York tiene las condiciones en potencia de arrollar a todas las seccionales, pero deben someterse a un proceso intenso, profundo y serio de revisión y pasar por el sedazo frío del análisis, las actitudes y los manejos y los conflictos internos. Y esta convención también da un reflejo de que realmente la dirección de Nueva York no se corresponde con la feligresía que tiene el PRM en esa ciudad, porque en consecuencia, sobre la base de lo que digo, se demostró que la élite dirigencial no tiene incidencia, no goza de la empatía que debe gozarse en una dirección de un partido populista como el nuestro. Entonces, siguiendo con la explicación, nosotros lo que hicimos fue que desmontamos los expedientes negativos porque era sobre cosas falsas que se hicieron previo a la campaña sobre Norberto Rodríguez. Y Norberto Rodríguez, ustedes son testigos, andaba, como yo decía, con una Biblia en sus manos, con prueba de la fecha y el número de las resoluciones que presentó, como por ejemplo la del Banco de Reserva. Fue el que la presentó, más sin embargo, yo vi un crítico que dijo, mira que diputado, se está facturando lo que dijo el presidente. Y le dije a ese amigo, oye, pero tú lo que estás favoreciendo a Norberto, ¿sabes por qué? Porque ojalá el presidente, que todos los diputados del Congreso interpreten su sentir, sus aspiraciones, lo que él quiere realizar, lo lleven al Congreso y él va en coche porque nada más tiene que firmar esa aprobación. Proyecto de ley. Y es bueno que usted lo haya dicho.
Me Como siento el muy partido. bien con que usted lo haya dicho, porque aquí hicimos un programa con Norberto Sí. precisamente resaltando esas cualidades que tiene y ese proyecto de ley que él sometió, que mucha gente ignoraba que había sido Norberto Rodríguez, o sea, en este caso diputado Norberto Rodríguez, quien estuvo esa iniciativa y fue aprobado en la Cámara de Diputados. O sea que tenemos un gran candidato en Norberto, una Sí. persona que realmente se ha ganado el cariño y la confianza de la comunidad. No, claro, definitivamente, Miguel. Acuérdate que es importante que nuestros televidentes entiendan, vamos más o menos a aclarar un poco, de que en sí los diputados son los que están legislando. Ellos son los que llevan esos proyectos de ley a la Cámara de Representantes, pero ya saben, tiene que pasar luego por el Senado, luego el presidente lo firma. Entonces, cuando tú tienes un representante como Norberto, en este caso, que puede incidir en los demás, que puede en sí llevar ese consenso, porque son demasiados, son como 400. ¿Cuál es el total de los diputados? O sea, tú tienes que tener todo el mundo que esté a favor de lo que tú estás proponiendo allí para que ese proyecto de ley se pueda materializar. Y creo que ahí está el fuerte de Norberto, poder trabajar con todos los diputados, específicamente los de aquí del exterior, para poder lograr cualquier proyecto que lleve allí a la Cámara de Representantes. Don Otra cosa Emilio, que quiero señalar, otra cosa, perdón, que quiero señalar es que trazamos una estrategia de no distraernos ni confrontar a nadie. Entonces, hubieron candidatos que su campaña era de descrédito al otro. No, nosotros lo que hicimos fue una campaña de vender las cualidades, las potencialidades de nuestro candidato, porque en sí es una materia prima que tiene mucho que dar cuando se pula. A Norberto Rodríguez no lo vamos a ver como diputado, lo vamos a ver a partir de otros escenarios. Yo le he sugerido que esta sea la última vez que apoye, porque debemos preservarlo. Y aquí lo que se quiso fue destruirlo moralmente, inventando calumnia, y es todo lo contrario. En los tiempos del PRD, en el que yo me formé políticamente, las figuras que en potencia tenían materia prima lo idolatraban. Le voy a poner dos ejemplos. Almanzor González Canahuate, en las elecciones del 74, Peña lo captura y era un hombre joven, buen mozo, abogado, catedrático y músico de la Sinfónica Nacional. Eso era un trofeo que exhibía Peña Gómez, lo preservó y lo hizo dirigente de FUTE al extremo que fue el primer director o encargado de la organización que tuvo el partido, que hizo un padrón, aunque fuera manuscrito o a máquina. Y el caso de Atuay de Can viene con su prestigio de la universidad, pero la presencia, el material, su discurso, en vez de los viejos del partido pisotearlo, o los no viejos, sino la gran feligresía, en vez de ser inducida por los dirigentes medios a que lo estropearan y lo atrofiaran, no, todo lo contrario, se le alimentó para que desarrollara su liderazgo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Y por eso Norberto pasó como esos caballos de carrera por el carril de adentro sin dificultades, porque no dijo ni siquiera fulano no me gusta. Yo tengo una pregunta, Todo Miguel. lo contrario. No sé qué tú tienes, pero sabiendo ya los números que tenemos, los candidatos que tenemos, porque ahora el PRM tiene 3 candidatos, ¿verdad? Que van a ir, como diríamos, a las elecciones generales para elegir los diputados de ultramar aquí en esa 3 circunscripción, la primera, la segunda y la tercera. Entonces, desde su visión, ¿cómo entiende usted, cómo ve usted esta candidatura de los 3 candidatos del PRM en contra de los candidatos que traigan los demás partidos aquí en la ciudad de Nueva York? No se puede ver así tan sencillo, y qué bueno que me hizo la pregunta. Ahora esta contienda vamos a coger los 2 partidos mayores o las 2 posiciones mayores, si van aliados, lo de la famosa alianza, que será en otra oportunidad que debemos hablar de las alianzas para explicarle a la audiencia de ustedes cosas que no todo el mundo lee detrás de lo que hay en esa alianza. Pero
ahora no es contra los 3. Vamos a suponer, estoy hablando hipotéticamente, porque si son 12, que van 3 por cada uno de los partidos mayoritarios, PRD, PLD y FUFU, bueno, entonces la cosa es diferente. Pero si van aliados, la lucha va a ser entre 6. Pero si son 12, la lucha es entre 12. ¿Saben por qué? Porque hasta estas elecciones que vienen, en el próximo mayo, el voto era por arrastre, con una lista bloqueada y cerrada, y se aplicaba el método de Home, que en un momento podríamos explicarlo, no lo hacemos ahora por razones de tiempo, y lo entiendo a ustedes que está muy limitado. Pero ¿qué ocurre? Que aquí es preferencial. ¿Qué quiere decir? Que lo que saque cada quien es lo que lo va a cualificar para ganar. Entonces va a ser una lucha y vamos a quedarnos con el PRM. Entre los PRMistas que van a votar va a haber una especie de forma civilizada de lucha interna. ¿Por qué? Porque el que saque, vamos a suponer una votación de 10,000, son las elecciones, para que se me entienda. Entonces, de esos 10,000, el que sacó mayoría ocupa el primer lugar. Pero si la oposición, el primero de la oposición saca más del 50% de lo que sacó el primero de los del gobierno y de los del gobierno o de lo del partido en el poder, de lo del PRM, nadie saca más. Y como es natural, siempre el primero del otro lado cuando son 2 bloques, porque me parece que las elecciones se van a dividir en 2 bloques, el bloque del gobierno y el bloque de la oposición. Entonces va a sacar por lógica y por experiencia más que el segundo de nosotros. A ese le toca la segunda diputación. Si salió un varón, ahí terminó la fiesta. Te dirán, ¿y por qué? Porque le toca a la mujer que más votos saque, y en este caso prevemos que va a ser Kenia Vidó. O sea que Kenia está segura. Norberto y Kenia están seguros entonces. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay que ser cauteloso en la orientación a los compañeros para el voto. Porque cuando se está votando por Kenia, se puede estar votando a favor en cuanto a -1 de la oposición. Entonces, eso hay que racionalizarlo y hacer un trabajo coherente y con criterio científico para que no nos quedemos sin 2 diputados. No, tenemos que ponernos todos al unísono, a unas, para que entre Cirilo, Kenia y Norberto. Tenemos que hacer el trabajo para que todos nuestros candidatos sean electos. Y otra cosa, el número 3, en este caso Cirilo, con el pasado método y forma de votación, se podía sentar, porque quien tenía que fajarse era el primero y el segundo, ¿verdad? Para quedar con los votos necesarios, que el segundo nuestro sacara más que el segundo de la oposición. Y resulta que ahora no es así. El primero, Norberto ganó primero, y será primero por la legitimación que le dio la mayoría, pero no es el primero en el orden de votación. Todos son primeros, o todos están parejos. No hay ventaja. El que se sentó, perdió. El que se sentó perdió, como pasó en las pasadas elecciones, que se sentaron los terceros y dejaron que los segundos y los primeros fueran los que se fajaran. ¿Me doy a entender? Así es. El que salió primero en la votación, oiga, tenía que hacer un esfuerzo por salir, pero ese esfuerzo estaba ayudando al tercero y por eso salió el tercero. Ocurrió lo siguiente: quien ganó la tercera posición no fue la que fue en tercero con nosotros, fue el comunicador Roa, Francisco Roa. ¿Y qué ocurrió? Que él dijo, no, los terceros pierden, y no fue. Y resulta que la mayoría de votos que sacó Norberto, que fue el diputado más votado del exterior y de República Dominicana, lo arrastró a él. ¿A quién? Al que entró por él, que no vamos a citar el nombre por razones de delicadeza. Pero si Roa se queda, Roa fuese el diputado, pero él pensó, ahora no. Ahora el que quedó de tercero está en las mismas condiciones que el que quedó de primero. Ahora, la cuota de la mujer favorece tanto a la mujer del PRM como a la mujer de la oposición que más votos haga. Don Emilio, muchísimas gracias
esperamos tenerlo muy pronto por aquí otra vez. Usted es parte de este programa. Es bueno que todos lo sepamos. Y Arelis, De nuevo, ¿qué se Miguel. qué se puede pedir? Como dicen, el tiempo pasa rápido cuando uno está Y disfrutando. cuando Así en que medio un minuto parece media hora. muchísimas Y gracias, don no, Emilio. y la gracia es decirle a ustedes que en el tapete está la alianza, que tenemos que tocarla. Sí, Está el problema de Haití y la posición de la ONU y los 5 de la élite de la ONU que Vamos tienen. a traerlo exclusivamente a hablar de eso, porque precisamente queríamos hacer unas cuantas preguntas, pero ya estamos incluso sobrepasados de tiempo. Pero lo vamos a traerlo en Emilio, porque es importante que toquemos ese asunto, lo que es la frontera en este momento, la posición del gobierno y la posición de la oposición. Y quiero recalcar el hecho de que hablar con usted 30 minutos parecen un minuto. Así es que gracias por esa cualidad y esperamos verlo lo más pronto posible otra vez en Tal y Como Es. Gracias, pero no dejen de hablar, si tienen tiempo, de la convención, aunque sea por 2 minutos, en otro segmento. Acuérdense que hay convención para elegir el que va a ser presidente de la República por los próximos 4 años. Claro, Muchísimas gracias y hasta la vista. eso viene ya, eso viene ahora, el día primero. Lo que quiere decir es que todos tenemos que hacer actos de presencia en las urnas de votaciones. Gracias, don Emilio, una vez más, y a ustedes muchísimas gracias por siempre darnos su respaldo. Que Dios les bendiga.